Hace mucho tiempo había una reina que vivía en el Cuerno de África. Un día su reino fue atacado por todas partes. Tras escapar milagrosamente de sus enemigos, fue a refugiarse en las montañas del norte somalí. Allí, deshecha en lágrimas, suplicó a su Dios que le ofreciese un don para consolarla por la pérdida de su gente y sus tierras. Y allá donde habían caído sus lágrimas, empezaron a brotar árboles de incienso. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y con este capítulo se cierra ya la 4ª temporada del podcast. Soy perfectamente consciente de que ha sido rara, al menos comparada con las 3 anteriores, y densa, y también de que sus protagonistas muchas veces eran completas desconocidas, cuyas historias probablemente te importasen un soberbio pimiento, al menos a priori. Sé que tengo gustos un pelín o un muchín raros y que a veces seguirme allá donde mi curiosidad me lleva es un poco too much. Así que si has seguido estos últimos 9 episodios y los has disfrutado, ni aunque sea un poquito, te mereces, no sé, un pin, una chapa de Vegetofilia Pro, además de todo mi asombro y mi agradecimiento. Este cierre de temporada es para mí una especie de regreso a casa porque su protagonista vegetal fue objeto de uno de mis primeros enamoramientos vegetófilos serios. Y a ella le dediqué muchas horas de investigación y varios artículos que disfruté muchísimo componiendo. Además del primer libro que publiqué como autora independiente, lo que pasa es que en inglés. En cierto modo, podría decirse que esta sustancia vegetal, la de hoy, es la responsable de que esta temporada se centrase en maderas y resinas perfumadas. Y con la pista que di, bueno, y por descarte puro y duro también, no era dificilísimo adivinar de quién se trataba. Del olíbano, más conocido como frankincienso. Empecemos con las presentaciones y las aclaraciones lingüísticas. ¿Por qué lo llamo olíbano? ¿No era frankincienso? Que suele abreviarse directamente a incienso, lo que ya te da una idea de lo importante que ha sido a lo largo de la historia. Frankincienso proviene del francés, frankincense, que vendría a ser algo así como incienso libre, noble, genuino, el de mejor calidad, el incienso top. A mí personalmente me gusta más emplear su sinónimo, su principal sinónimo, olíbano. Este término tiene raíces más profundas que nos llevan al griego, donde el término es líbanos, y de ahí a la raíz semítica lbn, LBN, con connotaciones de blancura y de pureza. En árabe se conoce como al-luban. Es la misma raíz lingüística, si en caso de que te lo estés preguntando te suene, del país del Líbano. Si la mirra era la amargura hecha resina, el olíbano es la blancura en bálsamo, algo que se entiende perfectamente cuando observas cómo brota de los cortes que se le han infligido a un árbol de frankincienso. Cuando se seca puede ser ambarino, incluso de un color un poco más oscuro, pero fresco y recién sangrado. El olíbano es blanco, puro, un regalo de los dioses para los dioses. El olíbano corre por los troncos de las Boswellia, un género de árboles que comparten familia perfumada con mirras y también varios copales, los del género Bursera. Hay unas 20 especies reconocidas de Boswellia en la franja que va desde África Central, además de costa a costa, desde Senegal hasta Somalia, y llega hasta la India, pasando por la franja sur de la península arábiga, Omán y Yemen, incluida nuestra isla aromática preferida, Socotra. Claro que no todas estas especies se han empleado como fuente de olíbano y no todas han tenido relevancia histórica fuera de su hábitat local. Cuando pensamos en el olíbano de la ruta del incienso, el que fluía por las caravanas a través del desierto ya en tiempos prehistóricos, la especie de mayor relevancia es principalmente una, Boswellia sacra. No sé si fue en la peli de Indiana Jones y el Santo Grial,
allá donde la vi por primera vez, pero en mis recuerdos el asombro y la maravilla de las ruinas de la ciudad nabatea de Petra están ligadas a Harrison Ford y a Sean Connery y a aquellas altísimas paredes de piedra que de repente se abren para revelar un edificio maravilloso, magnífico, excavado en piedra. Petra, piedra, tiene el nombre bien puesto. En tiempos romanos, Petra era uno de los destinos finales de la ruta del incienso, que era una red de vías que conectaban los países del sur de la península arábica, la Arabia Félix, como la llamaban los romanos, con los puertos mediterráneos, donde todo el mundo esperaba con ansia los cargamentos perfumados y exóticos de olíbano y mirra. Mirra comífora mirra, de la que hablamos en el capítulo anterior, y olíbano Boswellia sacra. Estas dos especies crecen juntas, pero no revueltas, en varios puntos de los actuales Omán y Yemen, regiones concretas, Dhofar o Hadramut. Y estas regiones son la semilla a partir de las cuales brotarán y se desarrollarán las principales vías comerciales de sustancias aromáticas en la antigüedad. A nivel arqueológico, el sur de Arabia es el primer lugar donde podemos apreciar un interés cultural por el olíbano, que empieza a recogerse y quemarse en unos instrumentos conocidos como incensarios. Y si al hablar de los copales, hace unos cuantos episodios, te conté que la forma de los incensarios aztecas era muy característica y reconocible, la de estos incensarios no lo es menos. Son recipientes cúbicos, con patitas, muy monos, y objetos parecidos se encuentran no solo en el sur de Arabia, sino que los tienes también en las principales ciudades-estado mesopotámicas, como Ur, Uruk o Babilonia, y en Oriente Próximo. Y los hallazgos tienen edades que en algunos casos se remontan hasta 4.000 años atrás, que no están nada mal. He pasado mucho tiempo escarbando en la literatura en busca de pruebas que nos permitan reseguir la historia del olíbano a medida que rebobinamos la película y nos remontamos atrás en el tiempo. Por desgracia, estudios bioquímicos que analicen restos arqueológicos y despejen la presencia de Boswellia fuera de toda duda, muchos no hay. Sí que sabemos, por ejemplo, que las rutas comerciales desde las regiones de la Arabia Félix experimentan un antes y un después gracias a la domesticación de los camellos. Que se sospecha empieza este proceso hace unos 4.000, 5.000 años. Porque sí, los burritos están fenomenal para muchas cosas, pero cruzar desierto requiere a verdaderos especialistas de la resistencia caravanera, como los dromedarios árabes, que por cierto son los que tienen una joroba. Los camelidos hay de 2 y de 1, dromedarios 1. Sabemos también que surgen puertos comerciales muy importantes en la costa arábiga meridional, como Adén, que está cerca del estrecho que comunica el Mar Rojo y el Golfo de Adén, justamente, que ya es parte del Océano Índico. Y sabemos también que a lo largo de la historia aparecen reinos muy potentes en la península, como el de los sabeos. Sí, Stevie Wonder, el de la famosa reina de Saba, que no se sabe si fue real o no, pero que ha sido un personaje bastante afortunado en las narraciones y mitos de medio mundo. Estos reinos controlaban no toda, sino una parte de las vías del incienso y, evidentemente, cobraban peaje, como es natural. Las ganancias debían de ser interesantes si tenemos en cuenta que permitieron la construcción de obras arquitectónicas e ingenierísticas bastante considerables, como por ejemplo la gran presa de Maghreb en el siglo VIII antes de la era común, que era una de las grandes maravillas de la ingeniería antigua, y se construyó para la gestión del agua agrícola, que es el bien más precioso que pueda existir en el desierto. Todas estas ruinas están en el actual Yemen, para que te sitúes. Los nabateos, en cambio, que construyeron maravillas como la ciudad de Petra, controlaban el tramo final de la ruta, al menos durante los últimos siglos antes de la era común, porque evidentemente estas rutas tienen muchísimos milenios de antigüedad y los reinos aparecen, desaparecen, pasan cosas. Y pensar que el olíbano fue una de las bases sobre las que se construyeron estructuras así me parece algo impresionante. Cuando las lágrimas de Boswellia sacra llegan al Mediterráneo, nos las encontramos rápidamente usadas en contextos religiosos para honrar y agasajar a la divinidad. El olíbano, levonah en hebreo, ya ves esa raíz semítica LV, en este caso N, aparece en la Biblia como perfume agradable a Yahvé. Y análisis recientes han hallado restos de resinas de Boswellia en el altar de un templo, también del siglo VIII, antes de la era común. Para más señas, está en Tel Arat, al oeste del Mar Muerto. Y el mismo estudio halló también vestigios de cannabinoides en un altar menor de este templo, lo que sugeriría la quema de cannabis sativa allí.
¿A que no adivinas cuál de las dos plantas, olíbano o cannabis, apareció con más frecuencia en los titulares de noticias que cubrieron este hallazgo? Me pregunto por qué. Las civilizaciones griegas no son inmunes a la fascinación por el olíbano, que aparece desde muy pronto asociado a elementos orientales. Las primeras menciones que tenemos a líbanos, al menos hoy por hoy, están en unos versos de la famosísima poetisa del siglo VII, antes de la era común, Safo. Una de estas aparece en un contexto de celebración nupcial, mientras que la otra mención está en un fragmento, el 2, en caso de que te interese, en el que la poetisa llama a Afrodita para que venga desde Creta y la invita al templo, donde le dice que será recibida por un vergel de manzanos y altares humeando olíbano. Divinidades, olíbano, se llevan de maravilla. Sin embargo, es la civilización romana la que se vuelve un poco olivanómana, hasta el punto de que intentan conquistar las tierras de los aromas en el siglo I, antes de la era común, en una expedición que salía un poco mal. El olíbano es una sustancia lo suficientemente importante dentro de la sociedad romana como para alcanzar los mismísimos confines del imperio. Se han detectado restos de olíbano en contextos funerarios, de élite, of course, de la Inglaterra tardorromana, el siglo III de la era común, con que no era un lujo que pudiese conseguirse solamente si estabas en la capital, en el centro, no, viajaba. Pero, como ya he tratado el asunto de los romanos y el olíbano en otros lugares, y no me gusta repetirme, hoy emprenderemos un viaje en dirección contraria. Nos iremos, sorprendente pero cierto, hacia Oriente. Si tuviésemos que resumir la historia de la enorme mayoría de las sustancias empleadas como inciensos, quizás el lema sería: para triunfar en sociedad, tienes que migrar. No valoras de igual modo lo que crece al lado de tu casa que aquello que compras en el mercado y pagas a buen precio como lujo exótico. En el mundo islámico medieval, y no solo, los perfumes con clase no son los autóctonos y facilillos de conseguir como el olíbano, sino los que vienen de lejos, como el linaloe, del que hablamos en el capítulo 29 del podcast, o el alcanfor. Los puertos de las costas del sur de la península arábiga no son lugares provincianos, aislados del mundo, no. Están conectados con las principales rutas comerciales del momento, que surcan el Océano Índico, y llegan hasta la India, Indonesia o incluso hasta China. Las vías del incienso no atraviesan solo desiertos. La historia del olíbano en Extremo Oriente me parece súper curiosa, porque tenemos asociada a China con sándalo, con agaloco, con benjuí, con alcanfor y todas esas sustancias aromáticas que crecen a tiro piedra relativamente del imperio chino, porque tienen ahí al ladito Indonesia y todo el sureste asiático, que es un hervidero de sustancias aromáticas, especias interesantes. Pero resulta que tenemos hallazgos o menciones a resina de Boswellia bastante pronto en la historia china. He leído una referencia a una cajita laqueada con olíbano dentro, hallada en una tumba del siglo II antes de la era común, de un soberano del reino de Nanyue. No sé cómo se pronuncia esa, pero sería el Yue del Sur, que abarcaba lo que hoy es China Sur, bien puesto estaba el nombre, y Vietnam del Norte. No he podido consultar la publicación original, para empezar porque está en chino y no sabría ni cómo buscarla, así que no sé si hicieron análisis bioquímicos para verificarlo, pero parecería que sí. Teniendo en cuenta la extensión y la antigüedad de muchas rutas comerciales que la globalización ya existía, a su manera, claro, por aquel entonces, no es descabellado que tengamos olíbano campando por China en épocas tan tempranas. Sorprendente, pero no inverosímil. Como puedes suponer, es un lujo bastante caro, pero que no solo se quema como incienso, aunque también, sino que se le encuentran nuevos usos, quizás inesperados a ojos occidentales. Por ejemplo, como adhesivo, algo que suena poco glamuroso para alguien como yo, que pienso inmediatamente en las barras de pegamento que empleábamos en el cole, pero claro, todo depende de qué pegues con aquel adhesivo, de qué uso le des. En Japón, por ejemplo, se han encontrado trazas de Boswellia en piezas valiosísimas que se guardan en la Casa del Tesoro Imperial, el Shōsoin. Ya ves, nada de barras adhesivas cutrillas. El olíbano es pegamento de calidad superior. Si lo hace bien. Los chinos pensaban que el olíbano podía venir o de la India o de algún punto en Occidente más o menos indefinido, Persia o más allá, depende del momento histórico. Y no iban del todo desencaminados en esta distinción, porque es cierto que existe una especie de Boswellia que vive en la India. Se trata de Boswellia serrata, hoy conocida en el subcontinente indio como Salai, Salai Gungul, Salaki, Salar, Kundur y parecidos.
Tiene usos rituales, pero muy minoritarios respecto a pesos pesados en el mundo del aroma, como por ejemplo el sándalo o el agálogo. Y también tiene empleos medicinales en la tradición ayurvédica. La medicina tradicional china a mí me llamó la atención descubrir que también incluye al olíbano en su botiquín, recomendándolo, por ejemplo, en caso de inflamación, tumores o para mejorar la circulación sanguínea. De hecho, China, junto con el mundo árabe, ha sido el principal mercado consumidor de olíbano durante los últimos siglos, después de que en Occidente quedase relegado a un puesto bastante marginal dentro de la liturgia católica en combinación con otras resinas, pero poca cosa más. Hoy en día, el empleo y la demanda de olíbano está volviendo a remontar. Desde que investigué el tema a finales de 2015, la demanda ha aumentado mucho, sobre todo en Occidente, y en buena parte esto se atribuye al interés creciente por las propiedades medicinales de las boswellia y sus gomorresinas, a las que hemos atribuido un montón de efectos interesantes a lo largo de la historia. Empecemos aclarando una cosa. Con los datos bioquímicos en la mano, a día de hoy, y que yo sepa, no se ha detectado ninguna molécula en el perfume de ninguna boswellia, ya sea chamuscada o no, porque la química cambia, que pueda calificarse como alucinógena o similares. Alguna cosilla hay respecto a un compuesto 2, el incensol acetato, y a esos posibles efectos psicoactivos, que serían más bien sedantes, atentos, en plan valeriano o lavanda, pero eso de que el olíbano se quemaba en ceremonias religiosas para que la gente tuviese un colocón colectivo, pues como que no del todo, no. Aunque eso no quiere decir que no tenga efecto sobre el estado de ánimo. Atentos, pero hay que distinguir. Lo que sí se ha demostrado en un estudio reciente es que quemar incienso y mirra en un ambiente como una iglesia tiene un efecto purificador notable. Si por purificar entendemos disminuir la carga microbiana del entorno. Tras media hora de darle el incensario, si mal no recuerdo, se registraron reducciones de hongos y bacterias flotando en el aire de hasta un 90% en algunos casos. Nada mal. En este estudio no contemplan virus, pero veré si sale algo más sobre el tema. Ya dije al principio del podcast que yo solo tengo conocimientos muy superficiales y teóricos de flora medicinal y que nada de lo que diga aquí debe tomarse como consejo médico ni nada parecido. Lo que sí puedo hacer es contarte lo que se cuece en la literatura científica que tengo más a mano, y actualmente el interés que generan las hermanas boswellia está que arde. En buena parte esto es debido a que algunos compuestos del olíbano se han revelado útiles para tratar, por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas y problemas de cáncer. Nada de esto es raro, no sería la primera planta que nos regala moléculas antitumorales. Los tejos, por ejemplo, Taxus, ya lo han hecho, porque al fin y al cabo, si lo piensas, las plantas son las reinas de la química. Pero no hace falta que te vayas corriendo a la farmacia más cercana a comprar un frasco de aceite esencial de olíbano, o sí, que yo tengo y lo uso y me encanta, pero hay que tener claro qué hay en el frasco y qué no hay. Porque el olíbano es el típico ejemplo que pone de manifiesto lo importantísimo que es tener unos conocimientos básicos, muy básicos, de bioquímica. Porque no es lo mismo afirmar que la gomorresina de boswellia, el olíbano, tiene compuestos antitumorales, que decir que el aceite esencial de olíbano es antitumoral. Y ahora te explico por qué. El olíbano es una gomorresina, igual que la mirra o las mirras, lo que significa que, repetimos, si tomas un grumo de esta sustancia y lo diseccionas bioquímicamente, encontrarás una fracción que es goma, soluble en agua, derivada de paredes celulares de células espachurradas, traumático, y otra que es resinosa, además de un porcentaje de compuestos volátiles que puedes destilar y que corresponden al aceite esencial de olíbano. Estos porcentajes son variables, pero para que te hagas una idea, las resinas ganan. En Boswellia sacra suele verse entre un 60 y un 70% del total que es resinoso. La fracción volátil de aceite esencial, en cambio, es pequeñita, máximo un 8%, pero yo he visto también 2%, no es tampoco tan raro. Y el resto es goma soluble en agua. Bien, en caso de que no sepas muy bien lo que es un aceite esencial, que es un término que nos suena a todos mucho, pero que a menudo nadie nos ha contado exactamente qué es, aclaremos el concepto. Aceite esencial es un líquido, normalmente untuosillo al tacto, de ahí que lo llamemos aceite, aunque químicamente no sea una grasa, como el aceite de girasol o de oliva, no se te ocurra alinear nada con aceite esencial de nada. Y este líquido lo obtenemos de una planta por destilación. Eso quiere decir que la metes en un alambique y vas calentando aquello. Si es hidrodestilación, habrás añadido agua a la sustancia vegetal, claro. Cuando los compuestos volátiles de la planta, aromáticos, se evaporen, el sistema de destilación que tengas preparado los recondensará y te permitirá aislarlos y separarlos del resto.
Este mecanismo, ligado a los laboratorios alquímicos del medioevo, te permite extraer un concentrado aromático de la planta, su esencia, como decían antiguamente. Y de ahí que los llamemos hoy aceites esenciales. Ahora bien, no nos confundamos y pensemos que en este aceite esencial está todo lo bueno e interesante, medicinalmente hablando, de la planta, y que el resto era relleno sin mayor importancia. Mentira. En el caso del olíbano, precisamente, los compuestos más interesantes y característicos a nivel medicinal no están en ese 2,8% de aceite esencial, sino en la parte resinosa no volátil, y se conocen como ácidos boswélicos. Pero yo he visto, con estos ojitos, afirmaciones sobre efectos medicinales del aceite esencial de olíbano que no son correctas. No porque te mientan sobre las propiedades de la planta, sino porque se equivocan de parte. Como si te diesen una hoja de maíz y te dijesen ponla al fuego en una sartén y te saldrán palomitas. No se ha equivocado de planta, pero con la hoja no vas a sacar nada. Curiosamente, el aceite esencial de boswellia a mí no me huele a olíbano. Si tomas un grano de olíbano y lo quemas, el aroma resultante no es el mismo que viaja dentro de cualquier frasquito de aceite esencial de incienso, porque hay parte del aroma que no queda en la esencia. Y este aroma no siempre será el mismo. De las 20 especies de boswellia que existen, hay 10, ojo, 10, la mitad, que crecen en la isla de Socotra, de la que hablamos en el episodio que dedicamos a las sangres de dragón, el 34. Sin embargo, ninguna de estas ha tenido mucho peso en la historia boswelliana. Este papel protagonista lo tiene una especie aquejada de doble personalidad. Es Boswellia sacra / carteri. Según a quien le preguntes, estas dos especies en realidad son una sola. Lo que pasa es que expresan una personalidad aromática distinta según dónde crezcan. Si ha nacido en tierras árabes, entonces es sacra, mientras que si ha nacido en el Cuerno de África, en Somalia y alrededores, entonces es carteri. Por comodidad, la comunidad científica y por supuesto el mundo perfumístico y medicinal suelen emplear ambos nombres, en parte porque incluyen algo así como una denominación de origen geográfica implícita, si carteri Somalia, si sacra Arabia, aunque la única forma fiable de distinguir a las dos boswellia sea bioquímica. Y esta bioquímica cambie en función de las condiciones en las cuales ha crecido el árbol, el momento en el que recoge la resina, etcétera, etcétera. No creamos que es una receta que permanece invariable, porque no es cierto. En África hay otras dos boswellia interesantes como fuente de olíbano. Una es Boswellia papirífera, más extendida por toda la franja central africana de costa a costa, y otra especie más localizada y apreciada por su sabor, porque suele emplearse como mascarijo para la higiene y el perfume oral, que es Boswellia frereana. De todas estas, la que tiene un peso mayor actualmente es Boswellia carteri, que se recolecta en Somalia, y allí es donde algunas leyendas locales, como la que has escuchado al principio de este capítulo, imaginan a los árboles de incienso como hijos de las lágrimas de una reina derrotada por sus enemigos. Un verdadero bálsamo, en el doble sentido de la palabra, botánico y metafórico. Allá donde crece el frankincienso hay sufrimiento y conflicto humano. Esta frase se me quedó grabada al escucharla en una maravillosa entrevista a la directora del proyecto Save Frankincense, que se llama Anjanette De Carlo. Esta investigadora trabaja en las montañas del norte de Somalia, con comunidades locales, esforzándose por mejorar la situación de los bosques nativos de Boswellia y también la de los seres humanos que conviven con ellos, que están a menudo sumidos en la pobreza extrema y cuya supervivencia económica, muy precaria, depende del olíbano. El principal problema que tienen las boswellia es que las mismas condiciones ambientales que a ellas les resultan cómodas, a los seres humanos nos crean algún que otro problema. Porque son tierras marginales, donde escasea el agua, donde la inseguridad climática y alimenticia es elevada, donde las personas sufren pobreza, hambre, conflicto. Quizás no sea del todo casualidad que la leyenda somalí uniese estas dos caras, árboles de incienso y dolor humano, en una misma narración. No hay ecosistema que prospere al margen de las personas que conviven con él. A veces nos olvidamos de ello en el mundo de la conservación biológica y por eso muchas veces los programas fallan, porque nos olvidamos del factor humano. Y si hay conflictos armados, guerra, violencia, pobreza, como es el caso de Yemen, por ejemplo, o determinadas zonas de Somalia, o en Sudán, o Eritrea, o en tantas regiones que son el hogar de las boswellia, a ellas no les van a ir bien las cosas. La situación de los árboles de olíbano nativos no es para tirar cohetes. Ni petardos tampoco, no es buena, no es nada buena. De hecho, muchos ejemplares se ven sometidos a sangrados excesivos, lo que significa más cortes de los deseables en una misma temporada y un mismo árbol,
se ven sometidos a extremos de calor y sequedad que están exacerbados por el cambio climático, falta de lluvias, que claro, al perder cobertura arbórea se vuelven menos probables, porque ya sabes que los bosques son grandes sembradores de lluvia. Parece, por suerte, que el mundo está empezando a prestar atención a los problemas de las boswellia y sus tierras. Y confío con toda mi alma en que en los próximos años logremos ese santo grial del mundo resinístico, una mayor y mejor trazabilidad. De hecho, hay proyectos piloto chulísimos para aplicar técnicas punteras de blockchain para poder seguir el recorrido de una gota de olíbano desde un árbol que viva en las montañas de Kalmadu, en Somalia, hasta cualquier incensario o frasquito de aceite esencial, a miles de kilómetros de distancia. Si esto pasase y se aplicase a gran escala, sería maravilloso. Hay, ya ves, muchas cosas en marcha, como experimentos para reproducir y plantar árboles de boswellia y así no tener que ir a recoger olíbano al campo y encaramarse a los lugares inverosímilmente complicados en los que se instalan las boswellia, porque, por ejemplo, se meten en paredes de acantilados o similares. Y hay una cierta mortalidad asociada a ir a recoger boswellia. Actualmente, además, todo, o casi todo, prácticamente todo el olíbano que se recoge, que existe, se recoge de entornos silvestres. Unido a esto hay ensayos de permacultura para plantar arbolitos de boswellia junto con especies alimenticias, disminuir la inseguridad alimenticia, proyectos de reinversión en las comunidades que dependen del olíbano para sobrevivir. Hay mucho trabajo por delante, pero por suerte también hay personas y proyectos que ya están en ello, ya lo están haciendo. Y que nos recuerdan que cada trocito de olíbano o de resina perfumada, cada ingrediente en el frasco de perfume que nos ponemos por las mañanas o en cada bastoncito de incienso nos conecta con las vidas, el sufrimiento y los sueños de personas que quizás vivan en culturas y ambientes totalmente distintos a los nuestros, pero que en el fondo son como nosotros. Y hasta aquí nos ha traído el sendero de hoy, que cierra la 4ª temporada del podcast y que espero hayas disfrutado tanto como yo, porque adoro a las boswellia y confío en haberte contagiado un poquito de ese amor para ellas. Dejaré en las notas del episodio algunos enlaces al proyecto, por ejemplo, Save Frankincense, así como algunos de mis artículos pretéritos sobre las boswellia. Y si te pasas por redes sociales estos días, donde me encuentras como Aina se dice, en Instagram y en Facebook, algún que otro extra olivanístico caerá. Parece imposible porque ya he hablado muchísimo de este tema, pero no lo es. No puedo despedirme sin antes felicitar a Carmen y Andrea, que se olieron correctamente la identidad de boswellia. Y por supuesto, agradecer desde lo más profundo de mi corazoncito a mi pequeña gran familia en Patreon, que crece gota a gota, pero cada gota tan preciosa como olíbano de primerísima calidad. Sin mis sésamos, mis almendras y mis nueces, probablemente no estaría yo hoy aquí, insistiendo, en buen plan siempre, en convencer a todo el mundo de que el reino vegetal es increíble y de que sus historias son dignas de ser contadas y compartidas. Si quieres echarme una mano, o una raíz fulcrea, y unirte a esta familia, puedes hacerlo en patreon.com/ainaserice. Bien, fue bonito mientras duró, pero ahora ha llegado el momento de descansar. No es un descanso eterno, al menos no ese es el plan. El podcast volverá para una 5ª temporada, para seguir recorriendo senderos en busca de historias vegetófilas dignas de ser contadas y compartidas. Y ya tengo una fecha de regreso. Será el 25 de marzo. Celebraremos los 2 primeros añitos de edad del podcast de la Senda de las Plantas Perdidas. Y lo haremos con un libro nuevo y una temporada nueva. Esta, prometido, menos rara. Y si mientras tanto quieres estar al loro de mis aventuras, puedes apuntarte a recibir mis boletines mensuales en ainaserice.com/senda. O suscribirte al podcast, o seguirme por redes sociales, o todas las cosas a la vez. ¿Por qué no? No seré yo quien le ponga límites a la vegetofilia. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias al olíbano que nos habla de lo divino y lo humano. Agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.